Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, y agradable a los ojos, y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios de entre los árboles del campo. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del huerto que yo les mandé que no comiesen? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Vamos a dejar hasta allí. Entonces está la segunda parte del síndrome del Edén, y hoy vamos a compartir los efectos de la incredulidad. Como hemos dicho, el pecado más grande que entró en el Edén fue la incredulidad, una enseñanza, y de allí vienen una cantidad de efectos y de resultados. Todo efecto tiene una causa. Ese es el orden natural que Dios ha establecido. Uno es el resultado de las semillas que uno siembra. Esa es una ley natural que el Señor estableció. Por eso allá en Génesis, después del diluvio, cuando terminó, el Señor dijo, en este caso, no, mientras en la tierra permanezcan, no cesarán las 4 estaciones: el invierno, el verano, el otoño, la primavera, el frío, el calor, la siembra y la cosecha. Entonces ese es el resultado de eso. Ahora, aunque hubo una siembra en el Edén, se sembró una semilla de incredulidad. Cuando uno mira el Evangelio de Juan, particularmente las cartas del Evangelio de Juan, Juan es el que más tiempo le dedica a la palabra o a la expresión simiente, porque en Génesis se parten o se trazan lo que se conocen como 2 líneas genealógicas o 2 árboles genealógicos, o se trazan 2 rutas. Por eso dice que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, uno llamado Caín, que era el primogénito, y el otro llamado Abel, ¿cierto? Abel representaba la fe. Eso aparece en Hebreos capítulo 11, que dice que por la fe Abel ofreció al Señor. ¿Qué fue lo que ofreció Abel como resultado de creer? Dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, ¿qué lo llevó a que ofreciera un sacrificio? ¿Qué lo llevó a que su sacrificio fuese excelente? La fe, ¿cierto? Pero dice que Caín, ese no fue el resultado, y hemos dicho que no fue ni el animal que ofreció Abel, ni los frutos de la tierra que ofreció Caín. Fue el resultado de la incredulidad, fue el resultado de la fe de Abel haberle creído al Señor, por el contrario de Caín haber sido incrédulo hacia Dios. Porque la incredulidad refleja una actitud. La fe, si podemos hablar de un sinónimo de fe, es obediencia. Y Abel sabía que
para ofrecer un excelente sacrificio, pues tenía que tener fe, y que como resultado de la fe, pues tenía que reflejar una buena actitud. Y una buena actitud fue la excelencia del sacrificio que Abel ofreció. Porque si uno tiene fe, obedece, da lo mejor. Nadie puede decir yo tengo fe y hace lo peor, porque la fe sin evidencia, dice Santiago, que es muerta. Entonces se trazan dos líneas genealógicas. Recuerden que la escritura dice en 1 de Juan capítulo 3, yo se los quiero compartir para que entendamos esto. 1 de Juan capítulo 3, dice desde el verso 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente es semilla, y la simiente ¿quién es? El Hijo de Dios, ¿cierto? Por eso note que en Génesis 3:16, después de la caída, si le podemos llamar así, Dios da una profecía, que es la profecía mesiánica, la primera profecía mesiánica que se encuentra en Génesis 3:15, y le dice a la mujer: pondré enemistad entre ¿qué? Entre tu simiente. ¿Qué simiente? Entre tu descendencia y la descendencia ¿de quién? De la serpiente. Porque era una batalla entre dos descendientes, entre dos simientes, dos semillas. La descendencia de la mujer, que vendría ¿a quién? De quien vendría ¿quién? El Hijo de Dios, Jesucristo. Está la primera profecía de redención. Y la simiente, la descendencia ¿de quién? De la serpiente. Porque en este caso hay dos paternidades: el Padre de todos los espíritus, que es nuestro Dios, nuestro Señor, pero también está el padre de la mentira. Juan capítulo 8, el Señor le dijo a los judíos, a los fariseos, le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces se supone que un papá, ¿quién es? Uno que engendra, ¿cierto? Uno que transmite una descendencia, que genera una simiente, que engendra una semilla. Se llama paternidad. A nosotros nos trasladaron de una paternidad. Siempre que el Señor va a hacer algo, siempre traslada al hombre o lo cambia de paternidad. Pertenecíamos a una paternidad, la paternidad de las tinieblas, el padre de la mentira. Por eso Colosenses 1:13 dice: nos libró de la paternidad, de la potestad de las tinieblas, y nos trasladó al reino, a la paternidad, al reino de su Hijo, a la paternidad de Dios. Porque el que tiene al Hijo tiene al Padre. Entonces tiene que haber un cambio de paternidad. Para poder el Señor levantar una descendencia de Abraham, Abraham tuvo tres clases de hijos. Primero tuvo a Ismael, que fue el resultado de su carne, que en la escritura quedó escrito como resultado de la ley, del esfuerzo, de la justicia propia, de la carne, según lo que nos dice Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Los esclavos nacen de Ismael. Pero el segundo hijo, dice, Ismael era como la arena. Isaac, ¿cierto? Dice, Isaac es el otro hijo, el hijo de la promesa. Y también tuvo otros hijos, que fueron los gentiles, como las estrellas. Que tiene que ver ¿cómo? Con los gentiles. Todos los que son de fe son descendientes del creyente Abraham. Todos los que pertenecen a la fe son descendientes de Abraham. Entonces tuvo tres hijos: uno de la carne, Ismael; el de la promesa. Ismael representa a todos los pueblos árabes. Isaac representa la promesa, el pueblo judío, a quien se le entregó la tierra, literal. Y como las estrellas, en este caso nosotros, la iglesia, que es una multitud, hijos de fe. Entonces note que antes que el Señor le diera a Abraham la promesa, lo primero que el Señor le dice en Génesis capítulo 12 es: sal de ¿qué? De tu tierra, de tu parentela y de la casa de ¿qué? De tu padre. Lo tuvieron que sacar ¿de dónde? Porque Abraham iba a ser ¿qué? Padre de una multitud. Por eso lo tenían que cambiar de paternidad. Cuando el Señor va a hacer algo con alguien, siempre lo cambia de paternidad. No lo puede dejar allí, porque entonces la promesa no se cumpliría, o la promesa se mezclaría, la simiente se mezclaría. Entonces nacerían hijos, lo que se conoce, lo que yo llamo hijos híbridos. Diga, híbridos. Cuando usted lee Génesis capítulo 6, usted encuentra una mezcla en esa descendencia.
Génesis capítulo 6 dice que comenzaron a multiplicarse los hijos de los hombres, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Viendo los hijos de Dios, estaban los hijos de los hombres y los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? La descendencia de Set. Recuerde que Caín mató ¿a quién? Abel, pero Dios levantó otro hijo que conservara la simiente. Caín quedó como resultado de la simiente de la paternidad ¿de qué? Del diablo. Lo que ocurrió en el Edén fue una infidelidad espiritual, y esa infidelidad que produjo un hijo llamado Caín. Leamos el texto que quedamos de leer, primera de Juan capítulo 3, y ahí estamos hablando de esa simiente. Dice: todo el que es nacido de Dios, estamos en el verso 9 del capítulo 3, no practica el pecado, porque tiene la simiente de Dios. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Habla de Cristo como su simiente, la semilla, y no puede pecar, porque esa simiente no lo deja permanecer en el pecado, ¿cierto? Dice, porque es nacido ¿de qué? De Dios. Entonces Dios produce hijos de Dios, pero los hijos naturales producen hijos de la carne. Y Juan capítulo 3 dice: lo que es de la carne, carne es; lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces el que es engendrado bajo la naturaleza caída, bajo la simiente de la serpiente, nace bajo la carne, nace bajo la ley. Sigue diciendo, verso 10: en esto se manifiestan, ¿quiénes? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por eso nos tiene que cambiar de paternidad, porque hay dos grupos solamente. Y por más que alguien se pare en la cabeza, diga lo que diga, hay dos grupos: los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. Porque en Edén ocurrió una infidelidad. ¿Estamos de acuerdo? Y se trazan dos simientes: Caín, la descendencia del maligno, y Set o Abel. A Caín mató a Abel, pero el Señor levantó a Set para continuar la descendencia de los hijos de Dios. Sigue diciendo acá: en esto se manifiestan los hijos de Dios, verso 10, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Verso 11: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era ¿de quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque las obras de Caín eran de incredulidad, yo se lo agrego ahí, y las de su hermano eran justas. ¿Cuáles son las obras del justo? ¿Cuáles son las obras del justo? La fe. Por eso Hebreos 11 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuáles fueron las obras de Caín? La injusticia, la incredulidad. ¿Y cuál es la obra de Abel? Las obras del justo. El justo por su fe vivirá. ¿Sí nota que son dos? La injusticia con la justicia. Los creyentes, ¿cierto? Versus los incrédulos. De ahí en adelante todo lo que se libra. Y si usted no lo entiende así, en este caso va a quedar confundido. Porque todo lo que se libra en este tiempo son batallas de fe. Es una batalla de fe: creerle a Dios o no creerle a Dios. Y eso es lo que se ha trazado, porque eso fue la doctrina que entró ¿dónde? El virus, el síndrome que entró desde el Edén, la enseñanza de la incredulidad. Y eso produjo unos efectos. Y entonces se trazan esas dos líneas genealógicas. Por eso en Juan 8 el Señor dijo: ustedes son, le dijo a los religiosos, no se lo dijo a los de afuera, ustedes son del padre de la mentira, y los deseos de ese padre han querido hacer. Él ha sido homicida, ¿cierto? Y como él fue homicida, engendra hijos ¿qué? ¿Cómo engendra a sus hijos? Homicidas. Los hijos de la serpiente son ¿qué? Homicidas. ¿Por qué? ¿Qué mató Caín? ¿Qué mató? ¿A quién mató? ¿Pero qué mató en Abel? La fe, porque era un justo. Entonces, ¿qué fue lo que mató? La Abel. ¿Y qué es lo que busca en este caso la incredulidad? Matar tu fe. Matar tu fe. Matar tu confianza. Porque te mata la confianza, escúcheme, te mata toda la vida espiritual. Porque tú únicamente te relacionas con el Señor
con obras de justicia, con obras de justo, que son las obras de la fe. La fe obra por el amor. Entonces ahí se trazan dos semillas: hijos de Dios, hijos del diablo. Por eso nos tuvieron que haber cambiado de esa paternidad y nos engendran, y el proceso del engendramiento está claramente establecido en Juan 1:11 al 13. Dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, pero a todos los que los recibieron, y no es a los que Dios ha establecido, porque en el verso siguiente está la respuesta. Dice: estos no son engendrados ni de sangre, ni de genética, ni de voluntad de carne, ni el esfuerzo humano, ni de voluntad de varón, ni la decisión de un hombre, sino son engendrados por la voluntad de Dios. Y Santiago 1:18 dice: Él, ¿cómo se engendra uno en el Señor? ¿Cómo nace uno? ¿Cómo se le engendra la simiente, la semilla? Por la palabra. Santiago 1:18: Él, ¿quién? El Señor, de su voluntad, no de la mía. Nadie puede nacer en Dios por voluntad propia. Yo no puedo decir: yo voy a nacer hijo de Dios, ni me engendro. ¿Usted se engendra? Usted necesita a alguien que lo engendre. Pues eso es parte de la paternidad. Eso es parte de entender esto, porque lo contrario son los efectos que trajo la incredulidad. Entonces la incredulidad da hijos incrédulos, hijos asesinos. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? Perdón. ¿Quién era Saulo? Un asesino. ¿Y por qué era un asesino? Porque él mismo lo declara en 1 Timoteo 1:13. Él dice: le doy gracias a Dios porque me puso por fiel, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes en el pasado y perseguidor, injuriador, matón. Pero todo eso lo hice porque yo no creía, porque no tenía fe, la verdadera fe del nuevo pacto. Lo hice por ignorancia. ¿Estamos? Entonces lo que hizo anteriormente lo hizo por religión, pero no tenía una verdadera fe. ¿Era qué? Entonces lo trasladan, le hacen un cambio de Saulo a Pablo, y lo meten y le meten la semilla, le revelan y le engendran la semilla y lo traen a la verdadera fe. Todo el que realmente diga que es hijo de Dios tiene que haber sido engendrado por Dios, por la palabra. No hay otra manera de engendramiento. Cuando vino la visitación del ángel, ¿cierto? María, no temas, porque lo que hoy es engendrado del Espíritu Santo es. Ella se asustó y dijo: ¿qué es esto? Yo nunca he conocido varón. Y entonces le dijo: no te preocupes, porque el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Has hallado gracia. ¿Y qué dijo María? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a ¿qué? A tu palabra. Entonces, ¿qué le engendraron? Una palabra. Ella la creyó y automáticamente le engendraron al Hijo de Dios. Lo mismo ocurre en este tiempo. Creemos en la palabra porque Dios engendra a su Hijo por la palabra, porque Él es la misma palabra. Juan 1:1, eso lo dice la Escritura. Le engendran la simiente. Entonces, cuando le engendran al Hijo, usted viene a la vida del Espíritu, nace como hijo de fe, se convierte en heredero de Cristo, se convierte en hijo de Abraham por la fe, descendiente. Entonces todas sus obras de aquí en adelante son obras de justos, obras de fe. Por el contrario, si no hubiese ocurrido esto, pero hoy en día, escúcheme, está pasando lo siguiente, que son los efectos de lo que ocurrió como síndrome del Edén, y son los efectos de la incredulidad. Hoy hay una mezcla entre hijos de hombres e hijos de Dios. Le digo por qué. Génesis capítulo 6, cuando usted lo lee, allí dice: y comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse sobre la tierra. ¿Sí lo ha leído? No dice que los hijos de Dios, sino los hijos de los hombres. ¿Fueron engendrados por quién? Por hombres. Dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Hay algunos dicen que son ángeles. No son ángeles, porque los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Se conocen que son asexuados, no tienen sexo. Eso lo dice cuando el Señor le preguntaron al Señor. Y cuando alguien se ha casado, cuando una mujer tiene 7 maridos en la resurrección, ¿de quién será ella? Y el Señor le dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque serán como los ángeles, ni se casarán ni se darán en casamiento.
¿Estamos? Entonces no eran ángeles, ¿eran qué? De la descendencia de Set, los hijos de Dios, de la descendencia de Set, que tenían la naturaleza divina. Entonces ¿qué? Se bajaron de su posición de autoridad y tomaron y codiciaron a las hijas de los hombres, a los paganos, a los incrédulos, y se unieron con ella. Y dice la escritura que se produjeron los gigantes de renombre, llamados híbridos, la mezcla entre la carne y el espíritu. ¿Estamos? Por eso cuando usted mira Gálatas capítulo 5 verso 16, dice: anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es ¿qué? Contra, y el del espíritu es contra la carne, y se oponen para que no hagan lo que quieren. Por eso, o eres hijo de Dios, justo, de fe, obras de fe, caminando en su justicia, en la justicia de la fe, o eres hijo de la serpiente, incrédulo, y anda matando la fe anda matando ¿qué? La fe del creyente. Porque eso hace todo el que anda, escúcheme, el que es hijo de la serpiente. Anda sembrando maldad, porque lo que siembra es conocimiento, información y no fe. Y a nosotros nos mandaron fue engendrar ¿qué? Conocimiento, información, fe. Y después de que se engendre la fe, entonces se le da el conocimiento. ¿Sí nota? ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Les invirtió el papel, porque habían dos árboles. ¿El árbol de qué? Del conocimiento, de la vida, que representa ¿a quién? Cristo, la fe. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que representa ¿qué? La información, la autonomía, la decisión humana, ¿cierto? El orgullo propio, el conocimiento queriendo ser igual a Dios. Yo sé más que Dios, yo me las sé todas, porque eso fue lo que le dio la serpiente, ¿cierto? Y entonces comieron de esa enseñanza y automáticamente se independizaron del Señor, y de ahí en adelante engendraron a Caín, una descendencia de incredulidad. Y lo que enseñaba a Caín, ¿qué era? Incredulidad. Y andaba matando ¿qué? La fe. Todo el que no ha sido engendrado bajo la simiente de Dios por la palabra, lo que engendra es incredulidad. Y eso hacía Pablo antes de ser Pablo, eso hacía Saulo. Andaba ¿qué? Encarcelando. Entonces el que no tiene la simiente del Hijo de Dios, sino que tiene la simiente de la incredulidad, anda ¿qué? Encarcelando, matando la fe del que cree, y ¿qué? Y anda esclavizándolos. Eso es lo que hace la semilla de la incredulidad, porque esos fueron los efectos que entraron en el Edén, los efectos de la incredulidad. ¿Por qué entró esto? Vamos a mirar entonces esos efectos. ¿Cuáles fueron esos efectos? Ya hemos mirado parte de eso, pero vamos a mirar en más detalle. ¿Qué ocurrió después de la incredulidad? Primero, se perdió el justo juicio. Se perdió el justo juicio. Recuerden que el Señor se movía en medio del huerto, ¿cierto? Tenían una comunión íntima con el Señor. Pero después de que le meten la semilla de la incredulidad, entonces se pierde el juicio correcto. Uno juzga con la conciencia. Por eso entraron a la conciencia, pero una conciencia deformada, una conciencia dañada. Entonces cuando se perdió el justo juicio, lo primero es que ellos comenzaron a tener unos efectos sobre sí. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Después, cuando entró la culpa, cuando entró el miedo, cuando entraron los vacíos, eso lo vamos a ver en el síndrome del Edén. ¿Y qué entró? Entonces entraron unos efectos. Entonces se perdió el justo juicio, se perdió la capacidad de juzgar adecuadamente en la conciencia, porque se dañó la conciencia. Las supuestas promesas que le hizo la serpiente eran engaño, era mentira. Y le creyeron y ellos dijeron: vamos a ser igual a Dios. Y resulta que los engañó. Cuando se dieron cuenta, era que estaban completamente desnudos. Los sacó de un estado de inocencia y los metió a la conciencia. Los metió en ese estado. Conciencia es con conocimiento, porque estaban en inocencia, no sabían nada. Pero la serpiente los violentó. Es como coger a un niño, yo ya se los he explicado, es como coger a un niño de 3 añitos, violentarle la edad
y ponerlo a hacer cosas, que es lo que están haciendo a través de las redes sociales. Y lo que hace la gente perversa, coger un niño y ¿qué? Y dañarle su mente, ponerlo a traficar, engañarlo. Y el niño inocentemente hace las cosas porque es que inocente, no sabe. Pero igualmente en este tiempo hay gente que no entiende, porque cuando uno no conoce la fe, uno no entiende. Entonces le matan la fe y lo ponen a hacer cosas que no debe hacer. Es como coger una persona nuevecita que llega a los caminos del Señor y ponerle a hacer obras humanas, ponerle a hacer cantidad de cosas cuando no se lleva a que entienda la obra de Cristo. Es matarle la fe, porque va a depender de lo que él haga y no de lo que Cristo hizo. Y eso fue lo que hizo la serpiente, lo llenó de información, les metió un conocimiento. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted está hablando, que es el problema casi de la gente que no tiene un espíritu adecuado. La gente quiere que uno le enseñe cosas, pero no se quiere dejar enseñar, porque esa es la naturaleza humana. Nos independizamos y entonces perdimos el justo juicio. Entonces decimos, yo sé qué es lo que necesito, porque como nos creemos ya que porque tenemos 20, 30, 40, 50, 60 años, entonces la gente dice, yo tengo mucha experiencia en la vida, pero en las cosas del Señor, ignorante en la vida de la fe. ¿Estamos? Porque le quitaron de comer de la fe, de la vida, del árbol de la vida, y lo pusieron a comer ¿qué? Conocimiento. ¿Y qué es lo que en este tiempo, cuál es la doctrina más grande que mete la serpiente? Sino, denle información a la gente, métale información. ¿Acaso el conocimiento es malo? No, pero si primero no se engendra fe, ese conocimiento en vez de hacerle bien lo mata, le mata, porque lo vuelve ¿qué? Un monstruo, cabezón. Y usted mire cuánta gente en las iglesias, en vez de haberla engendrado en fe, los tienen cabezones con pura información y son bien incrédulos, porque apenas le dicen, Cristo murió por ti, Cristo pagó el precio más alto, a usted no le toca hacer nada. ¿Cómo que no? Y la gente malinterpreta y dice, esos de allá no hacen nada. Hay gente que tiene tanta información que tiene muerta la fe. La letra, la información mata, pero el Espíritu produce vida. ¿Y cuál es la vida del Espíritu? La fe. No quiere decir que uno no se prepare, eso es el resultado después. Pero tanta información lo llenan a uno de cucarachas, y lo que uno hace es levantarse contra lo que Dios quiere. Porque ¿cuál es el argumento de este tiempo? ¿Y cuál era la meta del apóstol Pablo? Porque esos fueron los efectos que quedaron. 2 Corintios 10:4. ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo? Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? ¿Y dónde están las fortalezas? Mentales, derribando argumentos. ¿Y dónde están los argumentos? Cuando usted está hablando con alguien, ¿dónde se levantan los argumentos? En la mente, las fortalezas. Yo creo esto, a mí me dijeron esto y yo no lo cambio porque me lo enseñó mi abuelita. ¿No ve los argumentos que tenía la mujer samaritana? ¿Cierto? Pero eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual hemos bebido nosotros, nuestras familias, y ahora usted dice que usted es mayor. Y el Señor le dijo, sí, mujer, si usted sigue tomando de ese pozo, va a seguir teniendo sed. Todos los que beban de ese pozo tradicional, de religión, del conocimiento y de información vieja, siempre van a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Usted tiene que estar como entonces, saciado, si verdaderamente ha sido engendrado en esta palabra, porque esos fueron los síntomas que quedaron desde allá. ¿Y cuál era la meta del apóstol Pablo? Derribar argumentos. ¿Cuál es la batalla en este tiempo? Derribar argumentos que te levantan en la mente. ¿Contra qué? El orgullo religioso que se levanta contra el conocimiento del Señor. Le dice uno a la gente, mire, la obra fue completa de Él, yo no tuve que ver absolutamente nada, no me eligieron ustedes a mí. Dice el Señor en Juan 15, yo los elegí a ustedes, yo fui el que los conocí y los puse para que dieran frutos, yo fui el que los escogí, ustedes no me escogieron a mí. Y la gente dice, yo escogí a Dios. Sí. Y la escritura dice en Romanos 9 que aún no habían nacido, ni habían hecho ni algo bueno ni algo malo, para que nadie se justificase en las obras, sino que es la obra de Él, el propósito de Él, el que llama. Porque dice Romanos
11:29, Dios nos da regalos. ¿Y cuáles son los regalos? La gracia y la fe son regalos de Él, no míos. ¿Estamos? La gracia y la fe son regalos de Él. Y dice, Dios no da regalos. En la versión que usted tiene dice, irrevocables son los dones, los regalos y el llamamiento de Dios. En otras palabras, no hay vuelta atrás. El que tiene un llamado irrevocable fue porque nació de la palabra del Señor. Tiene la simiente y no hay vuelta atrás. Nunca vuelve atrás. Es imposible. Entonces la gente se pone a decir, ay, pero ¿por qué ese dice que sí y no camina? Eso es problema de él, no es problema de la soberanía ni del Señor. ¿Acaso es la culpa del Señor? Entonces dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no da regalos para después quitarlos. ¿La salvación es un regalo? Ese fue el resultado ¿de qué? De la fe que te dieron. ¿La fe es un regalo? Sí, porque Efesios 2:8 dice, por gracia, por regalo, ustedes son salvos, no por obras. Tan sencillo. No es por obras para que nadie porque las obras humanas, ¿qué lo hacen a uno? Gloriarse. Yo fui a la iglesia, yo me salvé, yo hice, yo oré, yo ayudé, yo hice aquello. Y la gloria de Dios. Entonces eso es lo que le cuesta y se estrella contra la voluntad del Señor. Porque a la gente le cuesta entenderlo. Pero los hijos que fueron engendrados de fe entienden estas verdades. Y cada vez, escúcheme, sabe para qué lo engendraron. Para aportar la imagen de Cristo, su carácter, para ser santo y sin mancha. Esa es la meta. Entonces cuando se pierde el justo juicio, uno deja de pensar que bien, entonces piensa mal. ¿De quién pensaron mal? Adán y Eva. ¿De quién? No había nadie más. ¿De quién pensaron? De Dios y de ellos. ¿Sí nota? Después vamos a ver después el efecto que fue la culpa y lo demás. Eso lo vamos a estar viendo después. Pero se pierde el justo juicio. Y perderse el justo juicio es la capacidad de juzgar correctamente por la fe. Porque cuando le matan la fe, uno comienza a juzgar. Y cuando hablo de juzgar es discernir, ¿cierto? Juzgar situaciones, discernir. Entonces quedó ligado el hombre ¿a qué? Note lo que le dijo la serpiente. Con que Dios os ha dicho. Y la mujer dijo, sí, Dios no nos dijo que no podíamos comer. Dijo, podemos comer de todo árbol, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Y la serpiente dijo, no, Dios los está engañando. Si no sabe Dios que el día que coma de ese árbol serán ¿qué? ¿Los ojos de qué? ¿Estos? El peor error es darle a la gente, escúcheme, algo que la gente no sea el tiempo para enseñárselo. A mí me dicen, ¿por qué no me enseña de Apocalipsis? Yo le digo, todavía no. Porque hay gente que viene con deseo de pican allí, van buscando, porque hay un deseo. Eso lo dice 2 Timoteo 4. Dice, porque vendrá en el tiempo donde la gente tiene que comezón de qué, de oír. Pero oír que la palabra no, tienen el deseo de qué, de que les den conocimiento, información. Ay, enséñeme esto, ay, enséñeme lo otro. Pero ¿para qué? Para que los vuelvan qué, cabezones, monstruos, y andan haciendo daño. Porque no juzgan correctamente. Entonces apenas ven algo, se dejan llevar. ¿Es por qué? Porque allá le destaparon ¿qué? Los sentidos, ¿cierto? Y le despertaron los deseos y comenzaron a juzgar mal. Y lo primero que empezaron a juzgar mal fue a Dios. Señor, tú tuviste la culpa. La mujer que me diste por compañera, usted fue el que cometió el error. Se perdió el justo juicio. ¿No le echaron la culpa a Dios? Eso no fue lo que dijo Adán cuando el Señor le preguntó, ¿dónde estás? Tuve miedo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Y él dijo, la mujer, ella, la mujer que me diste. O sea, ¿a quién le echó la culpa? ¿Cierto? Y ese no es lo que hoy el hombre vive, por incrédulo. ¿Cómo así? Yo no puedo creer que el Señor salve sin que uno haga nada. Yo no puedo creer que tanta maldad que hay, que es que el Señor, ¿dónde está? Yo no puedo creer que uno no tenga que hacer esto o aquello. Una cantidad de conceptos porque están llenos de información.
y no de fe. Cuando uno tiene un conocimiento sano, a través de la fe, primero ha sido engendrado en fe, ha comido del fruto del árbol de la vida, de Cristo, de la fe, ahí sí puede tener un conocimiento sano. Pero tener un conocimiento sin vida de fe es matarle la poquita fe que tiene. Se perdió el justo juicio. Juan 7:24, el Señor le dijo a los fariseos, porque ellos estaban juzgando, ¿por qué? Por apariencia. ¿Y cómo quedó el hombre juzgando las cosas? Por lo que ve, ¿cierto? Ay, a mí me parece que usted tiene esto. Y la escritura dice que así no es el justo juicio. Porque allá, ¿qué pasó? Entró ese efecto como resultado del síndrome. Quedó ligado eso en la naturaleza humana. Entonces, lo primero es que se dejan llevar. ¿Por qué? Nos dejamos llevar, ¿por qué? Metámonos ahí todo, pues. Nos dejamos llevar, ¿por qué? Por la apariencia. Apenas vemos algo, no, eso no es de Dios, ¿cierto? Y todo lo satanizamos. Todo se volvió satánico. Y no sabe que le están haciendo un favor ¿a quién? A Dios, al mismo padre de la mentira. Porque lo que están es haciendo los deseos del padre de la mentira, ¿cierto? Porque un hijo de Dios, ¿de quién habla? Y un hijo del diablo, ¿a quién defiende? Pues a su papá. Porque eso fue los efectos que entró allá. Se perdió el justo juicio. Entonces la gente quedó juzgando por la mirada. Y eso como que a nosotros como que nos ha costado, porque todavía como que los efectos. Vemos algo y lo juzgamos, ¿por qué? Ahora, una cosa es juzgar a un carnal, otra cosa es a un creyente. Porque escúcheme, dijimos que cuando no se ha engendrado la verdadera simiente quedaron unos efectos. Entonces Gálatas 5:16 dice: anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque ¿a quién pertenecen los deseos de la carne? Al padre de la mentira, donde quedaron unos deseos, ¿cierto? Dice: los deseos de su padre quieren hacer. Entonces los deseos de la carne pertenecen ¿a quién? Al padre de la mentira, porque él fue el que los destapó y él es el que los genera. ¿Estamos? Entonces dice: estos se oponen. Es imposible, escúcheme, es imposible un carnal que entienda lo espiritual. Es muy difícil, a no ser que el Señor ya lo tenga preparado y en el momento adecuado lo destape. Porque es algo, escúcheme, es un imposible. Porque hay una batalla entre el espíritu, el de la fe, y el incrédulo, el de la carne, ¿cierto? Ismael no fue el de la carne. ¿Y qué hizo Ismael? ¿Usted ha leído la historia? ¿Qué hizo Ismael? ¿Qué hacía Ismael? Gálatas capítulo 4. Perseguía ¿a quién? Al de la fe. Y hoy, ¿qué es lo que se persigue? El que no anda entendido anda creyendo que le persiguen es por otras cosas. Pero si usted está verdaderamente y tiene la semilla de la fe, ¿qué es lo que le persiguen? La fe. No hay otra razón. Por eso usted no puede andar como despistado. Debe ser entendido cómo está caminando, dice la escritura. Porque lo que buscan es matarle su fe. ¿Y cómo se la matan? ¿Le pegan en la cabeza así? ¿Lo maltratan? No, escúcheme, puede ser con ese mismo libro. Puede ser con una misma enseñanza. Hemos dicho que hay que cuidar ¿qué? Porque por ahí le dan vida o por ahí ¿Qué hizo Pedro antes de que se le resucitara el Señor y se le engendrara la fe? ¿No dice en Juan capítulo 13 que qué hizo? Que le cortó. ¿Con qué? Con la espada la oreja ¿a quién? A Malco, uno de los criados del sumo sacerdote. Y si el Señor no está ahí, lo sana, lo deja mutilado. ¿Y qué es lo que anda haciendo en este tiempo los incrédulos? Con la espada. ¿Cuál es la espada? Con ese mismo libro, porque es letra muerta. Cuando no es así, cuando no es del espíritu, no tienen el carácter de la palabra, entonces andan ¿qué? Cortándole la oreja a la gente. Porque si le cortan la oreja, le matan la fe. Porque ¿por dónde viene la fe? Por el oído. ¿Y qué hizo el Señor? Coge y le pone la oreja. Se la puso ahí. Él anda restaurando el oído. Porque los incrédulos se lo andan ¿qué? Matando. Entró se perdió el justo juicio. Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias. Entonces, ¿cómo estaban juzgando los religiosos?
Por la apariencia. Siempre nos han juzgado por la apariencia, ¿cierto? Aquí viene la gente y dice: ay, tan poquita gente. Pura apariencia. Pero no miran dentro la fe y lo que se está desatando dentro de cada corazón. Porque yo los escucho hablar a ustedes. Y crea que cuando yo me siento a escucharlos, no es, claro, uno tiene que aprender a discernir, pero lo que ustedes dicen y cuando ustedes hablan, destapan lo que hay dentro, la semilla que tienen. Y yo digo: wow, ¿de dónde tiene esta gente esto? Vale la pena seguir adelante. Porque cuando están hablando en este tiempo, claro, vamos en un proceso, pero realmente hay unos que se les ha engendrado una fe pura. Y ya la tienen clara y tienen identidad. Y eso lo hace gozar a uno. Porque lo que se está engendrando allí es bien poderoso. Así sean poquitos, pero una minoría consagrada con una fe verdadera trastorna el mundo entero. Créalo, que cuando se desaten la palabra en los que se tiene que desatar en este tiempo, esto va a ser bien poderoso. Porque se tienen que acabar todas esas guaridas de esos que no engendran sino maldad, incredulidad, bajo una cubierta religiosa. Porque son justicia propia y lo que han levantado es ¿con qué? Con su esfuerzo. Pero los poquitos que estamos levantando, no, escúcheme, le creemos al Señor y lo que está haciendo el Señor es basado en la confianza y en lo que Él prometió, no en lo que nosotros nos ganemos. Para que después no diga: yo lo hice, ¿cierto? Yo hice, nosotros lo hicimos, vendiendo esto, hicimos una empanada y mire, esto es lo que tenemos. Hicimos buñuelos, empanadas, tamales y mire, llevamos toda esta gente al encuentro. Entonces, ¿quién los salvó? ¿El Señor o las empanadas o los buñuelos? ¿O el esfuerzo que la gente hizo? Cuando la Escritura dice que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Todo lo que Él hace es de fe. Y lo que no nace de la fe es pecado, dice Romanos 14. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se perdió el discernimiento espiritual, el justo juicio. El hombre quedó juzgando por la vista, por sus sentidos físicos, y se perdió el sentido espiritual. Se le murió y se le activaron los deseos carnales. Entonces el hombre anda es por lo que sienta, ¿cierto? No quiere decir que a nosotros nos maten los sentimientos, no, se gobiernan, pero ya no andamos por lo que, ay, siento decirte esto. Eso es más peligroso, porque muchas veces eso va oculto bajo una apariencia de piedad y no bajo una verdadera fe. El que anda y ha sido engendrado una verdadera fe y tiene la fe del Hijo de Dios, no anda místicamente. Tiene un discernimiento, una intuición. Y digan: mi hermano, pero gente tan atrevida que dicen: el Señor te dice, y mentiras, nadie lo mandó, el Señor no le ha dicho nada. Todo salió de su propia alma, de sus propios deseos, de sus propios intereses, de su propia capacidad equivocada para juzgar. ¿Cierto? Ese fue el resultado.